Palabra de predicación se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y lleva por título El Valle de los Huesos Secos. Amén. Le damos de lectura el versículo 9 y 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Profetiza al Espíritu, amén, que venía palabra de Dios, y que vino ese espíritu de los cuatro vientos y sopló sobre los muertos y vivieron, amén. Estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte, estamos hablando de obediencia, amén, y de la misericordia de Dios. Pero vamos a empezar a exhortar esta palabra en el versículo 1, amén. Ezequiel era un profeta, varón de Dios, amén. Y vamos a dar lectura a capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Amén. Cuando habla del valle, lo mismo que habla del campo. Y el campo representa el mundo. Amén. Y era algo llano, hermano, de algún lugar muy grande en lo cual habían huesos. Amén. Y eran huesos y eran muchísimos y estaban secos en gran manera. Cuando el hueso está seco, significa que está muerto. Amén. Pero hay que tener en cuenta que la palabra de Dios nos habla que eran huesos que estaban secos en gran manera. Esto significa que ya llevaban muerto hace mucho tiempo. No era una muerte reciente. Amén. Y eso también lo podemos ver en la palabra de Dios cuando Lázaro enfermó y murió, pero estuvo muerto solo 4 días. Amén. Y el Señor Jesucristo lo resucitó, le dio vida nuevamente. Pero ahora hay que prestar atención la conducta y la actitud del profeta Ezequiel. Amén. Él veía ya huesos secos, hermano. Para que un cuerpo, un cadáver, llegue a los huesos, pasan años. Amén. Y vamos a ver qué dice el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cómo es que nuestro Padre no solamente le mostró en visión todos aquellos valles con huesos secos, sino que le preguntó: ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo es que probó al profeta Ezequiel? Probó su actitud, probó su humildad. No solamente por ser profeta, él ya iba a determinar qué iba a suceder o qué no, sino que la humildad estaba aún mayor como siervo y pretendiendo y escuchando lo que Dios iba a determinar. Él fue sabia su respuesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú, Padre, tú lo sabes. Tú sabes si realmente vas a determinar que le des vida nuevamente a estos huesos secos o no. Versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Tenemos que prestar atención que lo primero que Dios le dice al profeta Ezequiel, que profetice sobre los huesos. Amén. Sobre estos huesos, y le dice: oíd palabra de Jehová. Esos huesos tenían que escuchar palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que va a darnos esa vida nuevamente, porque si prestamos atención, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel
y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Él empezó a ordenarlo todo, a acomodarlo, pero le dijo a los huesos que puedan escuchar palabra de Dios. Y aún la palabra nos habla que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Necesitamos escuchar palabra de Dios, pero a nosotros mismos, que por nuestros labios salga palabra de Dios para edificarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. El profeta Ezequiel obedeció y no dudó. Amén. Y esto es algo que muchas veces escuchamos cuando se predica, que no hay que dudar, porque la duda es pecado. Pero también tenemos que prestarnos atención a nuestra condición espiritual ante la presencia de Dios, para que no sea un sentimiento ni una emoción en la carne. Nosotros tenemos la obediencia cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Si por nuestros labios sale verdad, si escuchamos verdad, si nuestros ojos verdad, si nuestro testimonio es la obediencia conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Aún la palabra nos habla que hemos de probar los espíritus, pero todo primeramente a nosotros mismos. Probarnos qué espíritu hay en mi vida y realmente conocer qué es la comunión con Dios y saber cómo obra el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, él era un varón de Dios y conocía la voz de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Sabía cómo era esa comunión. Hay que prestarnos atención si realmente eso viene de Dios, del enemigo o de la propia obra de la carne. Porque el enemigo también se viste como ángel de luz, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de prestar atención a todo aquello. Aún lo que no se ve es más, para siempre dice la palabra de Dios, de lo que sí se ve. Entonces lo invisible es más real y mucho más fuerte. Pero nosotros lo vamos a poder discernir siempre y cuando estemos en la comunión con el Señor Jesucristo, preguntándole al Espíritu Santo. Y si uno presta atención, Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Y la santidad es apartamiento del mundo. La santidad es en la verdad. Entonces, si no hay santidad en nuestras vidas, realmente el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Muchas veces, hermano, el Espíritu Santo se contricta por causa de la obra de la carne. Y esto es continuo y es constante, hermano. Por eso la palabra nos habla de velar y orar constantemente, sin cesar. Y cuando hablamos, estamos hablando de un cuerpo, amén. El versículo 6 hablaba que pondré los tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y estos huesos estaban secos en gran manera, como dije en un principio, pero aún la palabra de Dios también nos habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta visión también simboliza cómo está la condición espiritual de la iglesia. Y no solamente en un miembro. Porque acá, como lo hablaba el versículo de 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, somos cada uno en particular miembros de un solo cuerpo. Y acá representa este cuerpo que estaba seco. Esos huesos estaban secos en gran manera. Estaban muertos y ya hace tiempo. Tal vez hace ya meses, años. Realmente, ¿cómo está la iglesia, la esposa del Señor Jesucristo? ¿Está muerta, perseverando en una muerte espiritual? Y eso es lo que en este momento Jehová de los ejércitos veía, la condición espiritual de Israel, y se la revelaba al profeta Ezequiel. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Dios le había dicho al profeta Ezequiel, ve y profetiza que esos huesos puedan oír la palabra de Jehová. Dios empezó a acomodarlo todo, cada hueso en su lugar,
empezó a cubrirlos con la piel, empezó a subirle la carne, pero le faltaba espíritu. Y así pasa con nosotros. Los hijos de Dios se desobedecen y después vuelve a retomar, a construir todo aquello que con tanto esfuerzo se tuvo que hacer por los descuidos. Muchas veces en el descuido se le da toda la legalidad al diablo, hermano. Tanto ayuno, tanta oración, perseverar en esa área que tanto cuesta para cuando la persona se siente bien, dejarlo todo por un descuido. Es que nos tenemos que prestar tanta atención a nosotros mismos, hermanos. No solamente cuando hay angustia, tristeza, puede fluir la obra de la carne, amén, con actitud, malas respuestas, malas miradas, pero cuando se está gozoso, cuando se está contento, cuando hay regocijo en el corazón, no prestamos atención y la carne nunca deja de estar, hermano. Y en el gozo, en la alegría, en la risa, la obra de la carne también prevalece. Por eso es que continuamente nos tenemos que prestar atención. ¿No le ha pasado que cuando está contento quiere hablar de todo? ¿Quiere contar todo? ¿Quiere charlar, hablar, contar todo lo que hizo en la semana? Y muchas veces la palabra de Dios nos habla que en la abundancia de las palabras nos falta el pecado. Versículo 8, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. En este versículo Dios le habla que profetice no a los huesos, sino al espíritu. Amén. Y es acá donde el profeta Ezequiel tuvo que orar, hermano, porque el Espíritu Santo, la comunión está con nuestro espíritu. Amén. Entonces esas fueron las dos espadas que el profeta Ezequiel tuvo que usar: la palabra de Dios y la oración. Y esto donde no es solamente, hermano, la vida espiritual, la obediencia al Señor Jesucristo, es la oración. No está mal orar, pero tampoco está bien orar solamente que no vaya acompañado de la palabra de Dios. Porque si se ora solamente, puede fluir el sentimiento y la emoción en la carne también. Porque empieza a ver y comienza a razonar con lo que sus ojos ven y empieza a orar. Pero no lo lleva con los versículos bíblicos, que es la cual nos ordena a nosotros. Entonces, si hay palabra de Dios y oración encaminada y guiada por los versículos bíblicos, eso es realmente eficaz y agradable ante la presencia de Dios. Sí tenemos que ser sinceros cuando nos encontramos en una condición espiritual y declarar todo lo que hay en nuestras vidas. Pero es importante que las dos vayan en orden. Amén. Palabra de Dios y oración, para que todo aquello sea agradable ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Génesis 2:7, amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso es que acá Dios le habla, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Entró ese espíritu nuevamente sobre sus vidas, el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Amén. Jesús, la resurrección y la vida. Amén. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
¿Crees esto? ¿Lo creemos, hermano? Y aún si estuviéramos muertos espiritualmente, Él hoy nos da vida, si le creemos a Él. Espiritualmente, ¿por qué lo hablo? Porque muchas veces en lo físico podemos tener salud, caminamos, vamos, venimos, hacemos nuestros quehaceres. Pero la pregunta es, el corazón, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se siente el corazón? Muchas veces está ese vacío, ese cansancio, esa tristeza, y todo aquello es muerte espiritual. Porque nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario. Él es paz, Él es gozo. Amén. Y el gozo es que aunque haya dificultades, aunque hayan pruebas, aunque hayan situaciones difíciles, en el corazón se mantiene la calma, porque creemos en la palabra de Dios y sus promesas y que Dios lo va a resolver todo. Y no se desespera. Pero muchas veces, afuera en el mundo, o cuando el Hijo de Dios no está firme en la palabra de Dios, todo eso no acontece. Prevalece la negatividad, lo malo. Y eso es lo que hoy Dios quiere darnos, vida. ¿Y cómo es que el pueblo de Israel se encontraba? Aquel pequeño pueblo, aquel pequeño remanente que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y dice el versículo 10 que entró este espíritu en ellos y que vivieron y estuvieron sobre sus pies. Amén. Un ejército grande en extremo. Dios le había dado la vida nuevamente. Y se cumplió la promesa que Dios le había dicho en Ezequiel 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No es que Dios solamente le dio vida a estos huesos secos, hizo de él un ejército, hermano. Un ejército con soldados fuertes, valientes, vigorosos, ordenados, para que les sirvan. Dios eso es lo que quiere hacer sobre nuestras vidas, darnos vida, pero para que nosotros les seamos fieles, con un corazón constante, fidelidad, amor al Señor Jesucristo, a su palabra. Si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Ese mandamiento, el amor, que todo lo cree, que todo lo sufre, hermano. ¿Realmente sentimos amor por la palabra de Dios? ¿O consideramos que estamos bien cuando mi corazón y mi entorno y lo que yo quiero está todo en orden? Porque nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, hermano. No aceptamos al hombre, no aceptamos a la mujer, no aceptamos al hermano y la hermana. Aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y cuántos han dejado los caminos de Dios? ¿Cuántos han dejado de congregar por actitud y conducta que me ha lastimado el hombre? ¿Y quién sale perjudicado? Nosotros, y le echamos culpa al Señor Jesucristo y se deja de congregar. ¿Acaso, hermano, aceptamos al hombre? No, al Señor Jesucristo. Y cuando el Hijo de Dios está firme en ese pensamiento que el que se aceptó es al Señor Jesucristo, pese a las situaciones, va a seguir hacia adelante. Porque el que no lastima es Él. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Él es nuestro consolador. Y muchas veces se le echa la culpa al marido, a la mujer, al hermano, a la hermana, que se está solo, que no hay palabra de consuelo, que nadie me viene a hablar. Pero si el que nos tiene que consolar a nosotros es el Señor Jesucristo. Su palabra. Y muchas veces, hermano, eso no acontece. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra nos habla que mejor no hubiese sido que me conozcas a que vengas y te vuelvas. Y saben que realmente qué palabras fuertes, hermano. Porque no sé cómo llegó usted a los caminos de Cristo, pero la mayoría llegamos muy mal. En el mundo, teniendo un pensamiento de querer quitarse la vida, llega a Cristo, se convierte, persevera. Pero si se vuelve atrás,
dice que será peor su estado que el primero. Y si va a ser peor que el primero, esa alma no habría salvación. Qué peor, hermano, que una persona quiera tentar con su propia vida y que sea reprendido en el nombre de Jesucristo todo espíritu de suicidio. Pero es lo que muchas veces acontece, lo que ha pasado. Qué mal hallaron en mí, nos habla en Jeremías 2. Él, con todo amoroso, hermano, para ayudarnos, para fortalecernos, porque muchas veces se quiere mirar hacia atrás. Todo por nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos somos causa de esos malos pensamientos. Porque la palabra de Dios nos habla que Él no le agrada a aquel alma que retrocede hacia atrás. Porque nosotros perseveramos por fe, hermano. Por eso es que Dios nos tiene que moldear nuestros corazones, nuestras vidas. Y que el fundamento y poner los ojos y la mirada en Él. En el Señor Jesucristo. En su palabra. En buscar la comunión con Él, en conocerlo y entenderlo, hermano. Pero realmente tener una comunión, hermano, ¿usted se ha preguntado, realmente tengo una comunión con el Espíritu Santo? No es solamente escudriñar la palabra, predicarla a un alma, hermano, predicarla en un púlpito, en una congregación, alabarlo. Es tener la comunión con el Señor Jesucristo. Es saber qué me está hablando, qué consejo, todo el tiempo, hermano. Y eso se puede. Se puede, hermano. Él nos va a guiar continuamente. Esto es lo correcto, esto no, porque su palabra nos habla que tenemos que ser inteligentes. Y que con nuestras propias fuerzas sería en vano. Que no podemos. Entonces eso se confirma que el Espíritu Santo, cuando realmente prevalece la verdad en nuestros corazones, Él está ahí continuamente para guiarnos. Y si le preguntamos, Él nos guía, hermano, qué decisión tomar, qué no, qué decir y qué no decir, cuándo guardar silencio, cuándo no. Él nos advierte, hermano, doblamos rodillas y Él nos muestra, nos revela, porque declaramos que Él ya va delante de nuestras vidas. Si Él ya nos tenía predestinado antes de la fundación del mundo, hermano. La pregunta es, ¿tenemos comunión con el Señor Jesucristo? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Reconocemos su voz? ¿Reconocemos su consejo? ¿O estamos muertos como aquellos huesos secos por años? Por años, hermano. ¿Hace cuánto ya llevamos en el camino del Señor Jesucristo? ¿Y estamos llevando una vida de comunión o a mi parecer? Porque yo creo que esto es así. Porque yo opino que esto tiene que ser así. Porque yo quiero que las cosas salgan así. Y Dios determina muchas veces todo lo contrario para que aprendamos que no depende de nosotros, sino de Él. Mi hijo está ansioso, vas a tener que aprender. Mi hijo está impaciente y quiere ya, no, te voy a poner todo lo contrario para que aprendas a depender de mí, del Señor Jesucristo, de su palabra. Y dice versículo 12, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviré, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Es que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que iba a dar espíritu, y para hacerle obediente a Él, para ser obediente a sus ordenanzas, a sus estatutos, es porque Él así lo hace y lo determina, hermano. Que tampoco nos tenemos que confundir a nosotros mismos. Porque cuando Dios habla, Él lo cumple. Amén. Pero siempre y cuando el Hijo de Dios persevere en la obediencia. Muchos queremos que Dios cumpla las promesas y el Hijo de Dios caminando en la rebelión.
Y realmente ahí, ¿a quién estamos juzgando? ¿Qué pensamiento estamos teniendo? Porque aún se hablaba que el único pecado que no será perdonado será la blasfemia al Espíritu Santo. Que Dios nos pueda ayudar, hermano. Hasta acá va a ser su palabra de predicación.